Ok, entonces nuestra primera clase consiste en principio en nuestra herramienta de trabajo. Entonces, verán si por favor están viendo, ¿no? Que es el aula virtual, ¿no? Entonces, bueno, ustedes ya vieron seguramente, no sé si sufrieron de eso, había muchos problemas con esto del aula virtual. Pero bueno, en el caso mío no ha habido ningún problema, ahí están todos, ¿no? De todas maneras, por si acaso, yo he revisado, empecemos por aquí. Los participantes, igual verán que no veo a todos de este momento, pero está, ¿no? Estefanía Cornejo, Denis Chalco, Isabel García, Danilo Iturralde, Edwin Jaque, Ángel Muentes, Kevin Paucar, Carlos Portero y Sidney Vera. ¿No? Estoy constatando de que estamos, no, son 9, ¿no? 9 estudiantes, ¿no? Conmigo pues se cuentan 10. Entonces, en eso quería estar claro, porque verán que después igual también hubo problemas en las matrículas, entonces, seguros no vayan a estar inscritos en una materia que no se habían inscrito. No, verán esas cosas, por eso de estar claros, ¿no? Entonces, yo les mandé el correo a todos, ¿no? Para asistirles, ¿no? En esta materia. Entiendo que ya deben tener acceso al aula virtual, verán que es nuestra herramienta básica de trabajo. Y ya la conocimos del semestre pasado, ¿no? Entonces tampoco vamos a hacer un curso de ver cómo funciona esto. Perdón, ya me salí del... la biografía y la foto, no sé. Tal vez para ustedes eso es una información importante, tal vez acá, es que verán que esta materia obviamente es de sexto, muchos ya deben tener su tema de investigación, pero de todas maneras insistirle en que los proyectos de investigación o de tesis que yo desarrollo están aquí, ¿no? Tomografía sísmica de fallas, de cámaras magmáticas, movimientos de masa, geofísica de sistemas complejos. Eso en el sentido de que si algunos todavía no han ingresado a la parte de escoger su tema de investigación, pues sepan que esa información también está por acá, ¿no? La otra información importante que también deben saber es los cursos que yo estoy trabajando, ¿no? Entonces, la geodinámica, que es de quinto, la geofísica de sexto, y no sé si con algunos nos volvamos a ver en geología ambiental de sexto, pero eso será en el módulo 3, ¿no? Entonces, esos son los cursos que yo estoy dando actualmente. Dicho esto, pasamos ya verán que no vamos a revisar todo. Pero aquí hay dos documentos importantísimos, que es la guía informativa del curso virtual y el sílabo. Entonces, en la guía, sobre todo, hacer un recordatorio de las tareas que van a tener que cumplir. Que de hecho, ya les digo, pues empezaremos desde mañana mismo con su primera tarea, ¿no? Entonces, eso está puesto aquí. De todas maneras, pues les voy a ver que funciona. Ahí está, ¿no? Es un documento Word, como nos han solicitado, ¿no? Algunas cosas las podremos ver de aquí, otras cosas estarán en el sílabo. Entonces, bueno, si quieren empecemos en orden, empecemos desde esta guía, ¿no? Verán, siempre está varias informaciones están repetidas hasta 3, algunas hasta 4 veces en esta parte, ¿no? Verán. Las unidades, entonces básicamente, ¿no? Unidad 1, sismología, les ven las fechas de las que vamos a ir, de dónde van a ir. Entonces, básicamente está pensado en que cada unidad, bueno, las primeras 4 unidades sean uno cada semana, ¿no? Más o menos, no podemos ser exactamente. Y la última semana la tendremos para hacer una clase de cada una de estas unidades, ¿no? Que son más pequeñas. Magnetometría, electrometría y radar. Están los temas que vamos a ir tratando, los verán, ¿no?
son los primeros, les insisto, ¿no? Las primeras 4 semanas, una unidad por semana, aproximadamente, verán que exactamente podemos hacer las mismas, del mismo peso a todas. Y en la última, pues, tendremos la 5ª semana, básicamente una clase sobre cada una de estas unidades que está acá. Y aquí, pues, obviamente tampoco voy a pasar a revisar fecha por fecha, pero si ustedes empiezan a ver, por ejemplo, 15 de diciembre, es decir, mañana, ¿ah? Ya tienen un primer trabajo, ¿no? Creo que había había una ya. Sí, es que algunos se unen, no utilizan el correo de la universidad, pues ahí aparece una, pero bueno, no, tampoco es problema, ¿no? Entonces, por favor, verán, esto también vale la pena que lo descarguen, lo tengan ahí a mano, ¿no? Pero básicamente, y empecemos, como estamos empezando en este orden, que nos sugiere la plataforma, lo que tenemos que entender es que nosotros haremos clases, como ya vieron en la invitación que les envié, lunes, miércoles, viernes. Y tendremos trabajo, o sea, trabajo a entregar, porque en realidad trabajo hay todos los días, pero trabajo a entregar evaluado los martes y los jueves. ¿Verdad? Entonces, eso todos, o sea, todos los martes y los jueves, empezando desde mañana. Porque pues obviamente estamos en un curso modular, ¿no? Es un curso intensivo, este no es el curso regular, ¿no? En que podemos distribuirlas de manera más equitativa el tiempo, pues no, aquí ustedes ven, ¿no? Básicamente tendremos evaluación todos los martes y jueves. Muchos ya trabajaron conmigo el semestre anterior en esta modalidad. Del resto creo que siempre ya nos hemos visto a todos en alguna materia. Pero en esta modalidad muchos ya trabajaron conmigo y pues ya tienen un poco la idea de lo que se trata, ¿no? Pues al resto, pues decir que básicamente nuestra modalidad de evaluación es el foro, ¿no? Ahí nada más, sí, por favor, cuando escriban la tarea, por favor, diríjanse al foro correcto, porque una vez más verán que hay varios foros, ¿no? Entonces a veces suben a uno que no corresponde y pues bueno, simplemente aparece como que no ha sido entregada, ¿no? Entonces en eso, de acuerdo. Entonces, eso sí quiero ratificar, verán, ¿no? Pues aquí en nuestra planificación 15 y 17, es decir, martes y jueves trabajo, aquí están los trabajos, ¿no? Evaluaciones, es decir, todos los martes y jueves. Algunas, por ejemplo, coincidirán con el examen, por ejemplo, el 12 de enero, examen parcial, pues nada, será otra actividad también, pero tipo examen, ¿no? Entonces, ¿estamos claros? Verán, igual si hay dudas hasta ahí. Porque, como les digo, esto es, por eso está esta información repetida varias veces, porque verán que el mayor problema es las calificaciones. Entonces, en las calificaciones he tenido que variar un poco de lo que hacía yo anteriormente, porque antes yo sabía hacer 30, 30, ¿cómo era? No, sabía hacer 35, 35, ¿cómo era? No, ya me acordé, 40, 40, 20, esa era mi separación, es decir, 40 para el primer trimestre, 40 para el segundo, 20 para el examen. Pues bueno, eso nos llamaron la atención, o sea, no es ilegal, no es ilegal en el sentido de que no contradice ninguna regla importante dentro de los parámetros de la educación superior, pero reglamentariamente dentro de la universidad nos dice que no, que no está bien que, o sea, que las materias, que las evaluaciones máximo deben ser del 35%, no del 40% como les había puesto. Bueno, esa era una interpretación, como ustedes van a ver, ¿no? En el momento en que se hacen leyes y reglamentos siempre hay interpretaciones posibles. Entonces, obviamente, esto está escrito de una manera que se puede interpretar de dos formas diferentes, ¿no? Una que decía que cada evaluación debía ser menor que 35, o que las 3 evaluaciones fundamentales tenían que ser menores o iguales que 35. Entonces, ve, y es por eso que, bueno, básicamente es por las leyes humanas que siempre tenemos que interpretarlas, ¿no? Verán, no es simplemente algo que está escrito ahí, ¿no? O sea, no son como las leyes físicas, que son más unívocas de interpretación, ¿no? Las leyes, cuando alguien redacta los reglamentos, y eso a veces ocasiona todas las complicaciones a nivel social, ¿no? Pero típico ejemplo si ven cómo les pongo. Tal como está escrito en el reglamento, dice que cada evaluación sustantiva no debe sobrepasar los 25. Entonces, se puede interpretar como que es cada deber
cada examen, cada prueba, o se puede interpretar, como era la interpretación con la que se había hecho, que cada una de las 3 evaluaciones no debía sobrepasar los 35. ¿Sí? Entonces, simplemente fue una reinterpretación, por eso les digo, no era nada ilegal, no es una reinterpretación del reglamento. Así que el primer semestre, 35%, primer bimestre, perdón. Segundo bimestre, otros 35%. El examen final, 30%, pues y con eso llegamos al 100%. ¿No? Obviamente, dentro del primer bimestre, tendremos que las evaluaciones estas semanales que hacemos forman el 30%. El examen parcial, que bueno, aquí está puesto como cuestionario, ¿no? Pero bueno, eso igual, eso simplemente es una recomendación, ¿no? Pueden ser cualquier tipo de examen. El 5%. Todo esto respecto a la nota total, ¿no? Para que sea más fácil entender. Para que no haya complicaciones, lo mismo para el segundo bimestre, ¿no? 30% los trabajos que sigamos haciendo, 5% el trabajo específico que sea considerado como examen, y con eso pues tenemos ya nuestro 100%. Entonces verán que esto no lo vamos a cambiar, esto igual una vez que se establece, y sobre todo es la importancia de esta primera clase, el darles estas indicaciones, ¿no? Porque, les digo, no es simplemente decir, bueno, están ahí, por favor leerán, no vamos a leer todo, verán que tampoco estoy leyendo todo el documento, pero algunas cosas como esto, las calificaciones, sí hay que detenerse 2 y 3 veces para insistir sobre sus valores, cómo van a ser consideradas, y que pues nada, esto no va a cambiar, ¿no? Porque pues esto es lo fundamental después a la hora, si ven, a veces poco, sobre todo en los cursos básicos, ¿no? Al final del curso básico, pues lo único que queda es la nota, ¿no? A veces, bueno, cuando logramos hacer algún trabajo interesante que podamos ponerlo en función de un paper, de alguna cosa, puede quedar algún rastro de sus pasos por estos cursos, ¿no? Pero a veces, generalmente, el único que queda es la nota, ¿no? Entonces, por eso, pues esa nota es, tenemos que tranquilamente insistir en ella. Entonces, es por eso que está puesto así en la aula virtual, ¿no? Empezamos por la parte de esta hoja informativa, esta hoja del curso virtual, guía informativa del curso virtual, pues donde básicamente está la parte de cómo vamos a evaluar, ¿no? Así es. Bueno, aquí, por ejemplo, ya pueden ir corrigiendo este error, ¿no? Si ven, quedado todavía con la fecha original en la que vamos a comenzar, ya mismo a noviembre, ¿no? Pero bueno, son detalles, el resto se queda ahí. Entonces, igual ya saben, si hay cualquier duda, inquietud, si no, pues, salidas de campo, no. Salidas de campo pedagógicas, imposible. O sea, se trató hasta el final de insistir que eso sería algo importante que se lleve a cabo, pero imposible. Lo que hay son salidas de campo de investigación para los compañeros, algunos de ustedes, no sé, pero algunos tal vez, que ya tienen el proyecto de tesis, ¿no? Eso sí se puede hacer y se tiene que hacer. Para los que ya están en tesis, sí, hay salidas. Pero pedagógicas, prohibido. O sea, prohibido, sinceramente, no se puede. Entonces, sí, lamentablemente seguimos en esa modalidad de la pandemia, ¿no? Listo, entonces, si no hay ninguna duda, verán, les insisto, ¿no? Todo esto está ahí. Pasamos al siguiente documento importantísimo, al sílabo. Que este es un documento muchísimo más amplio, que yo sé que casi ustedes que pasan así nomás. No me deja, me pide guardarle, pero bueno, aquí está. ¿Ve? Les voy a mostrar por acá, ¿no? Está el mismo. Geofísica, sílabo. Inclusive ahora está con las firmas electrónicas y todo, ¿no? Ahora, del sílabo, ¿qué es lo fundamental que debo hacerles notar? Bueno, a más de que, pues antes de esta materia, ya saben,
Estamos conscientes que estamos en una nueva malla, ¿no? Antes era una materia de séptimo, ahora es de sexto, ya la malla, olvídense, desapareció. Bueno, quedará ahí sobre todo en los registros de ustedes en algunas materias que no han sido convalidadas, pues. Pero más que eso, en materia de sexto semestre, número de créditos de organización del aprendizaje, detalles que les debe interesar, pero lo verdaderamente importante está acá. ¿Sí? Distribución en horas semanales. Entonces, esto es ya ajustado, estas horas están ajustadas a las 5 semanas que tenemos. Porque el semestre anterior, como pues estos sílabos tocó hacer poco al apuro ahí al final de cuando inició todo este desastre de la pandemia, pues de muchas veces este detalle no lo cambiamos. Aquí simplemente poníamos, por ejemplo, esta es una materia de 4 horas semanales, 2 de teoría, 2 de práctica, pero en régimen normal, en régimen de 16 semanas. En cambio, en el régimen de 5 semanas en el que estamos, de curso modular, y es por eso les digo, esto es importantísimo que ustedes tomen en cuenta, nos exige el curso 6.4 horas de teoría y 6.4 horas de práctica. ¿Sí? Obviamente, lo que podemos cumplir son las 6.4 de teoría, ¿no? La práctica, pues, debemos tratar, al menos algunas que podamos hacerlo a nivel de software, obviamente las haremos y algunas sí las vamos a hacer. De hecho, entendemos que todos tienen a disposición una computadora, pero eso hablaremos después. Pero para que tengan una idea un poco, la dedicación en horas del curso sería más o menos lo que sería 25 horas, ¿no? Perdón, no, que estoy hablando, 25 horas. 13 horas. Así que necesitaríamos 13 horas de clase a la semana para verdaderamente cumplir todos los objetivos del curso. Vamos a ver que de esas 13 horas, efectivamente, como clases, en estas clases, digamos, asincrónicas, vamos a cumplir 6, porque son 2 horas, son 6 horas. ¿Sí? Estaríamos cumpliendo más o menos esta parte de aquí. Entonces, ¿dónde van a parar estas otras 6 horas? Entonces, eso es lo que quiero que se den cuenta, ¿no? ¿Verán? Oh, porque eso muchas veces el semestre anterior como que se da cuenta de la gente de que este tipo de modalidad de modular pues requiere un trabajo enorme de parte de ustedes individualmente, ¿no? Entonces, que son horas que no se pueden trabajar. Y además de eso, a estas horas no asisten, porque yo sé que también no son, ni siquiera son obligatorias, entonces eso hace que la formación que estemos obteniendo, pues, bien, para el primer semestre, que fue casi como de emergencia total, pues, quizá pueda justificarse, pero pues ya hemos tenido tiempo para prepararnos, así que, pues nada, yo les menciono esto, ¿no? Verán que estas 6.4 estaríamos cumpliéndolas aquí, en estas horas que vamos a tener. Estas, obviamente, 6.4 de acá, pues obviamente son la parte de práctica que ustedes deben hacer, que serían más o menos los martes, jueves. Ahora, yo había puesto también al principio los sábados, pero ya igual también nos... sí, al principio de la pandemia se hicimos así, inclusive creo que era, no, con este grupo me parece que era algunos que estaban en geodinámica, hacíamos los sábados, sí, no, sí, ¿no? Algunos que fueron alumnos de geodinámica el semestre anterior, trabajábamos hasta los sábados. Bueno, también nos dijeron que no está bien, ¿no? O sea, esas horas se considera que ustedes deben trabajarlas, pero pues yo no puedo ponerlas ahí dentro de Moodle y eso, ¿no? Porque pues se consideran horas de extras y eso pues puede dar problema a la universidad después, ¿no? Entonces, estamos claros, ¿verdad? ¿No? Estas horas, y ahora sí, verdaderamente, el número de horas que necesita. Y eso sería los que serían horas consideradas como clases, ¿no? Porque ustedes van a ver acá, aparece esto, aprendizaje autónomo. Aquí está claramente indicándoles que ustedes necesitan, pongamos, hablemos números redondos, ¿no? 20 horas en la semana. Es decir, 4 horas, si ustedes estamos entendiendo que están trabajando de lunes a viernes, trabajando me refiero en la materia,
de lunes a viernes, y ya que el sábado y el domingo lo dedican al descanso, necesitarían 4 horas adicionales que deben, o sea, 4 horas diarias, ¿verdad? Me refiero, 4 horas diarias que deben ser repartidas en qué cosa, entre observar el video que se quedaría en YouTube, repetir, observar los materiales, leer el libro, los libros de base. Entonces, esas son las verdaderas horas que necesita esto, ¿no? Y a más todavía de eso, todavía falta más, 2 horas semanales de tutorías. Entonces, obviamente, si ustedes ponen todo esto o estas horas, por lo menos estas, pues básicamente quería decir que el profesor tiene que solo dedicarse a dar clases. Pues, obviamente verán que tampoco es posible eso, ¿no? Porque tenemos otras. Yo, por ejemplo, en mi caso, tengo inclusive la dirección de la carrera. Entonces. Pero sí vale la pena insistirles en estos números de horas de verdaderamente dedicación. Verán que es simplemente no es que hemos cambiado a distancia, no es una formación a distancia. De hecho, eso igual nos pidieron, ¿sí ven? Dejar esto, si ven lo que dice acá, modalidad presencial. Eso por si acaso no se trata de un error. Eso simplemente es indicar que seguimos en modalidad presencial, no hemos cambiado de modalidad. Esto simplemente es una emergencia que nos toca sobreponer, ¿no? Entonces yo les pido que reflexionen bien en estas horas, ¿no? Del curso que ustedes necesitan verdaderamente, porque si suman todo, pues ya ven, nos hacen 13 y 20, pues más o menos son 23 horas por semana, lo cual les daría más o menos unas 4 horas, unas 4 horas y media diarias que necesitan exclusivamente para dedicarse a esta materia de geofísica. Pues verán que 4 horas es bastante, no es la mitad de una jornada laboral, ¿no? Entonces, y eso diarias. Yo además sé que tienen otras materias. Entonces, por eso verán que también había ese problema en las 8 materias, que, bueno, algunos dijeron no hay ningún problema, pues bueno, pues también en función de la calidad del aprendizaje que van a obtener, ¿no? Pero, les digo, no estamos haciendo nada ilegal, ¿no? Les digo, es una emergencia, pero sí vale la pena insistirles bastante en esas horas que ustedes necesitarían para tener una verdadera formación de ingeniería en lo que estamos haciendo. Entonces, esta pequeña línea. Y ahí sí nos saltamos porque, bueno, como les digo, esto también es otro trabajo. Por ejemplo, el trabajo del día de hoy sería que lean todo esto. ¿Sí? Todo esto deberían leer, ¿no? Bueno, acá está otra vez las notas, lo mismo. Y acá está la bibliografía, ¿no? Aquí ya les he hablado. Esto para los compañeros que no se conectaron al inicio, pues ahí pueden preguntar lo que hablamos al inicio. Está esto, ¿no? Curie y Shearer, ¿no? Y bueno, otros más que ya iremos topando, pero como digo, para iniciar, estos 2 primeros es importante, ¿no? Que nos van a servir. Los otros ya iremos viéndolos, no hace falta. Y bueno, acá está otra vez la distribución, exactamente lo mismo que ya les he mostrado. Y bueno, como proyecto de investigación, pues no hemos puesto nada específicamente, pues porque la idea de esto sería trabajar con las herramientas que tenemos básicas, por eso les he puesto al menos como motivación, ¿no? Acá en el curso, y ven en la parte esta de, bueno, este es el equipo de geófonos, ¿no? Que tenemos en la carrera, ¿no? Eso sería la parte investigativa, la parte práctica que quisiéramos llegar a hacer, pero de todas maneras les insisto, sí vamos a hacer algunas cosas prácticas en función de software sobre todo. Eso sí es imprescindible, entonces para eso sí, pues les pediría desde ya que prevean, no vamos a hacer estas 2 primeras semanas, pero sí al menos a partir de la tercera ya necesitaremos que prevean pues que necesitamos una computadora para trabajar con esto, ¿no? Entonces, sí es importante. Los softwares son softwares que forman parte de esto,
de este equipo, ¿no? De este equipo de geófonos. Y bueno, eso sí los podemos compartir porque eso sí tenemos la licencia, ¿no? Pero eso hablaremos posteriormente. Pero desde ya les indico, por favor, si necesitamos obligatoriamente que tengan acceso a una computadora para llegar a cabo este curso, ¿no? Porque, bueno, las tareas no necesariamente, ¿no? Las tareas ya van a ver que las pueden presentar de varias maneras. Pueden escribir en un papel inclusive y luego tomar una foto, con que se vea, aunque por favor cuando hagan eso, pues sí también tengan en cuenta que tiene que verse, ¿no? Porque tampoco pueden enviar cualquier cosa borrosa que no se vea nada. Pero cuando lleguemos al uso de los softwares, desde ya les insisto, pues sí necesitaremos que cuenten con una computadora en Windows, además, ¿no? Que los softwares funcionan en Windows. Luego veremos si tenemos la posibilidad de trabajar con algo en Linux, pero pues igual ya nos dimos cuenta de que era bastante complicado porque no es algo que todo el mundo tenga a disposición en sus casas, ¿no? Que es donde creo que la mayoría está haciendo el curso. Eso, entonces hemos tomado estos 40 minutos. No sé si hay alguna inquietud, porque verán que igual necesitamos comenzar ya nuestro curso. Aquí casi siempre me sé equivocar. Si apagar, no, ahí está. Nos volvemos a la pantalla. Les insisto, tomen en cuenta, por favor, ese número de horas que necesitan dedicarle a estas materias, ¿no? Mi recomendación, por lo menos debería ser tratar de asistir a estas clases. Una vez más, ahí las realidades de cada quien son muy diversas, ¿no? O sea, no sé que algunos compañeros pueden trabajar y todo. Insisto, siguen sin ser obligatoria la asistencia a estas clases. De todas maneras, como siempre, una vez que termine la clase, yo la subiré al YouTube y, bueno, pondremos un enlace para que los otros compañeros puedan ver la clase, ¿no? Entonces, verán, ¿no? Una introducción muy breve. No sé si había algo más del aula virtual que me faltaba mostrarles. Bueno, después vienen ya no, periodo 1 y ahí están sí, vale, por si acaso, porque algunos no, sí, sí vale la pena esto, porque algunos no recibieron conmigo el semestre pasado, entonces tal vez no está claro. Porque les decía, mañana ya vamos a hacer nuestra primera tarea. Mañana, ¿no? No hoy, mañana. Entonces, ¿dónde vamos a hacer la tarea? Pues aquí está, ¿no? Verán, seguimos en el curso, dice unidad 1, sismología. Otra vez están todos los temas, otra vez la bibliografía. Verán, ahí está, ¿no? Entonces, verán aquí en actividades, yo pondré la clase respectiva, es decir, esta clase, una vez que termine, la subiré a YouTube. Tengan en cuenta que eso también es un proceso que toma su tiempo, porque a veces escribir un poco. ¿Qué hora subo eso? Pues bueno, tratar de hacer siempre las clases íbamos a ser puntuales, es decir, comenzamos a las 4, terminamos a las 6. Entonces, entre las 6:30, a veces se demora, dependiendo de cómo está la red también, a veces, pues, una hora para que. Pero iba a tratar siempre de subir la clase el mismo día, de tal manera que si en la noche tienen tiempo para revisar, porque a algunos yo sé que les gusta trabajar más en la noche, otros más en la mañana, pues, revisar otra vez la clase, es decir, todo el video y pues los materiales asociados. Verán que, como les digo, les voy a insistir, hay materiales asociados al curso que yo no les puedo poner directamente en el Moodle, ¿no? Les digo, esa parte la hablamos al inicio. eh, entonces, por favor, los compañeros que no estuvieron desde el inicio ahí pueden luego consultar, ¿no? No todos los materiales, sobre todo los libros, yo no los puedo poner ahí, ¿no? Es una tarea de ustedes tenerlos. Entonces aquí estará, ¿no? Para, como les digo, los que ya recibieron el curso anterior, sobre todo geodinámica virtual conmigo en el semestre pasado, ya tienen claro, entonces ahí va a ser repetitivo, pero yo veo algunos que no hicieron el curso conmigo, entonces por eso, pues aquí, ¿no? Claramente en actividades, aquí estarán los videos de YouTube, y acá en instrumentos de evaluación, el foro. ¿Sí? Foro donde vamos a poner el ejercicio o pequeña pregunta que ustedes deberán resolver y poner directamente la respuesta, ¿no? Que, como les digo, ahí hay varias
algunos hicieron un pizarrón, le tomaron una foto, otros hicieron una hoja de papel, otros escribieron directamente en Word, bueno, no sé. De todas maneras, verán que es un curso de geofísica, ¿no? Es decir, esto tiene física, tiene ecuaciones. Bueno, hay que escribir ecuaciones, ¿no? Hay que pensar que vamos a hacer, que vamos a hacer eso también, ¿no? Listo, entonces nada más que no se equivocarán, porque el problema es que acá adelante, general, ¿no? En la primera presentación, verán que así está estructurado los cursos, ¿no? Bueno, acá hay un foro de avisos, ¿no? Entonces, por favor, ese foro, ahí saben poner a veces los deberes. Bueno, no es esto, ¿no? Verán, es el foro de avisos. No, ahí no. El foro, obviamente, el deber, eso sí lo subiré siempre mañana, es decir, el día que tengan que hacer, porque obviamente el deber tiene también un tiempo, que va a ser 24 horas para que lo hagan, generalmente. Y no es cuestión de simplemente el mismo día poner todo, ¿no? O sea, la clase, poner el deber y nos vemos. No, la verdad es que el deber es otra actividad que la haremos mañana, que obviamente no está programada sincrónicamente, pero que sí tiene que ser realizada, ¿no? Es asincrónica, es decir, ustedes podrán hacerlo en la mañana, en la tarde, no sé. Ahí sí. Seguimos con esa amplitud en la parte de evaluaciones, ¿no? ¿Verdad? Entre que esta clase no sean obligatorios los horarios, pues bueno, ya ni modo, ¿no? Tenemos que seguir así. Les digo, claro, entendemos las diversas realidades de cada compañero. Listo, entonces ahora sí, pues, con dicho esto, pasamos a nuestro primer tema. Y para eso, pues ya necesitamos volver a nuestra pizarra, ¿no? Y no hay ninguna duda adicional. Listo. Entonces, nada más que déjenme poner esto de la mejor manera para que se presente. Entonces, tengo que... por si acaso, igual como comentario, yo ya estoy trabajando sobre todo las mañanas en la universidad, por un poco por las tareas administrativas que hay que hacer, eh, pero pues todavía no hemos conseguido espacios allá para hacer la clase, por si acaso, ¿no? Tal vez podrían ser más cómodos. Mm, y no se ha podido todavía avanzar en eso, ¿no? Por si acaso, ¿no? Si tal vez me ven luego, bueno, me ven virtualmente luego en la universidad, ¿no? No es por no querer hacer las clases ahí, pero ahí todavía no están habilitadas las aulas ni muchos espacios que podamos utilizar para tratar de avanzar en la clase, ¿no? Listo, entonces déjeme igual buscar los materiales. Entonces vamos a tener inclusive la ventaja, si quieren, en nuestro cambio de malla. Antes, en la malla antigua, siempre vamos a estar comentando sobre la malla antigua, porque hasta que nos acomodemos. Algunos vienen de la malla antigua, algunos fueron, me acuerdo, estuvieron en geodinámica conmigo en la malla antigua. Entonces, si ven, antes era quinto semestre de geodinámica, saltábamos sexto y luego nos volvíamos a ver en séptimo. Entonces, hay un semestre que se perdían los conceptos. Pues bueno, ahora inclusive para los que terminamos, recuerden que terminamos en el último módulo, me parece, geodinámica. No me acuerdo exactamente, pero ahora pasamos directamente, ¿no? De geodinámica a geofísica. Y esta parte, pues la primera parte,
es directamente la continuación, ¿no? La continuación de las magnitudes fundamentales que vimos en geodinámica respecto a la elasticidad, que son el, el esfuerzo y la deformación, el estrés y el strain. Verán que aquí siempre vamos a tener ese conflicto, ¿no? En el uso de los anglicismos, porque sí, pues bueno, a veces hay algunos términos que no se traducen, eh, pero más que también de pensar en esto de los anglicismos es que nuestra bibliografía está en inglés. No he tenido la oportunidad de tener una bibliografía en español. Entonces, el uso también de esos términos siempre nos va a ayudar a ubicarnos dentro de la bibliografía, ¿no? Obviamente no es un curso, no tiene que ser un curso bilingüe, pero también vale la pena insistir en eso, ¿no? Entonces, recuerden esas dos magnitudes, ¿no? Los esfuerzos y la deformación, el estrés y el strain. Esto porque el primer capítulo, primera unidad, que es la sismología, ¿no? Eh, la sismología nos, nos permite, o no, es que digamos, necesita de la teoría de la elasticidad para que funcione. Lo que sucede en la sismología es que hay ondas en un medio elástico. Hay deformaciones del medio elástico que se propagan. Recuerden que en la primera parte nosotros habíamos tratado, o sea, me refiero en la primera parte en geodinámica, el medio elástico, las ecuaciones fundamentales, donde había una deformación, pero una deformación hasta cierto punto estática, ¿no? No había una propagación de la deformación. Pues aquí en sismología ya necesitamos propagar esa deformación. Como siempre, ayudarán a ver, porque a veces suele cambiarse el orden de la pantalla, ¿no? Bueno, por si acaso. Porque a veces la pantalla la veo como un espejo, entonces se ve escrito al revés. Entonces, verán que luego para que el video quede legible es importante, ¿no? Por eso les digo, si hay cualquier cuestión que el sonido se pierde, alguna cosa, pues siempre, por favor, tienen que, que manifestarlo, porque, insisto, no se trata simplemente de que ya tenemos la bibliografía, vamos a leer y estos son los capítulos, nos vemos mañana. No, o sea, también hay que hacer este trabajo de la clase, ¿verdad? Si no, si no pues, ¿qué formación estaríamos haciendo, ¿no? De ingeniería, ¿no? Ya que de hecho estamos perdiendo salidas de campo, que es la base nuestra de las geociencias, pues además de eso, perder todas las clases, pues, no, eso les digo porque seguramente puede haber otras formaciones, otras en las cuales sea posible, son si miren, aquí están los materiales, pues los leen, hacen el ejercicio, mañana nos vemos. No, aquí no necesitamos este ejercicio de la clase, ¿no? Entonces, por eso les digo, comenzamos desde la sismología y nuestro concepto base al que quisiéramos llegar el día de hoy es lo que sería el concepto de tensor. Recuerden que algo habíamos hablado en geodinámica, que necesitamos unas nuevas magnitudes que son tensores. Igual, no es que vamos a profundizar enormemente aquí en nuestra materia sobre los tensores, pero si ustedes van a ver cualquier libro de base, básico, de ingeniería, pues van a ver que el lenguaje es ya un lenguaje tensorial, ¿no? Entonces, sobre todo lo que es el campo de la sismología, pues la base son las matemáticas de tensores. Nosotros no vamos a llegar, no necesitamos además llegar tan profundo, pero al menos tener la primera idea de lo que se trata, ¿no? Entonces, para eso, la idea es que nosotros partimos vamos a hablar de sería el tensor de esfuerzos. Entonces,
¿Cómo llegamos a ese tensor de esfuerzos? Pues lo primero, algunos conceptos que ya vimos el semestre anterior, pero igual lo vamos a repetir porque son de base. Tenemos una superficie. Esta superficie tiene, verán, ¿no? Aquí un vector normal a la superficie, vector normal que define el plano, conoce las ecuaciones del plano. Y sobre esto vamos a ejercer una magnitud que yo le voy a dibujar en principio como un vector, pero ya van a ver que no es tan así, ¿no? Voy a poner una T. Y a esta T vectorial le vamos a llamar una tracción. ¿Sí? Algo que estamos tirando de él, es una tracción. Utilizamos la T, ¿no? Pero tengan cuidado, no es la T del tiempo, ¿no? Por si acaso no tiene nada que ver. Y la idea es que, obviamente, esto lo hemos hecho para una superficie, pero en la vida real, pues nada, tenemos que, no, antes de eso, antes de eso. Antes de pasar a eso, lo que tenemos que darnos cuenta ahí es qué cosa, que esta tracción la podemos ejercer respecto a una dirección del espacio. En este caso, escogemos la dirección normal, n, y entonces esta tracción respecto a la dirección n tendrá componentes tx, ty y tz. Entonces, verán que no todo, justamente es la idea de la clase, ¿no? No todo lo que yo les voy explicando necesariamente lo voy a escribir, ¿no? Vamos resumiendo eso en las ecuaciones. Entonces, lo importante es hacer esa traducción. ¿Qué significa este t vector? Quiere decir, el vector tracción, que como les digo, eso de vector lo dejamos por el momento así, no es una magnitud, en la dirección n, tiene componentes x, y, z, porque pues, se va a descomponer en tres direcciones. Es lo único que quiere decir esta versión de t, n, con esas tres componentes. ¿Qué más? Si pensamos en magnitudes específicamente, ¿qué estamos haciendo con esta tracción? Pues en realidad, a pesar de que estoy dibujando como una flecha, verán que no necesariamente es una fuerza. ¿Por qué? Porque esto es una fuerza ejercida sobre un área en específico. Entonces, ¿qué tendrá? Pues tendrá más bien dimensiones de presión, ¿no? Sí, fuerza sobre área, es decir, dimensiones de esfuerzo. Recuerden que los esfuerzos se medían en pascales. Dimensiones. Lo siguiente que tenemos que entender es que, obviamente, esto pasa si notamos una sola superficie, pero en realidad en nuestros cuerpos son cuerpos tridimensionales que tienen varias superficies y nosotros podemos establecer varias tracciones. Por ejemplo, yo puedo poner esta tracción en la dirección X, esta tracción en la dirección Y, y bueno, una tracción en la dirección Z. Entonces, por favor, verán que la diferencia entre decir componente X, componente Y, componente Z, a tracción en la dirección Z, tracción en la dirección X, tracción en la dirección Y. Entonces, es una notación nada más, pero detrás de eso implica que estamos, ¿no? ¿Qué cosa? Descomponiendo estas tracciones en las tres direcciones del espacio, sería la dirección X, la dirección Y, la dirección Z. Pero más de eso, cada una de estas va a tener sus propias componentes. Entonces, con eso, nosotros podemos armar una matriz, ¿no? Que es lo que vamos a definir como el tensor de esfuerzos. Entonces, ustedes se dan cuenta, esta es una visión más... Sería un siguiente paso de complejidad, de abstracción, de lo que vimos en la definición del esfuerzo en geodinámica. Verán, como les digo, esto no es totalmente nuevo, ¿no? Ya hicimos una primera introducción, una primera aproximación a la definición del esfuerzo.
esta ya es una definición en un paso más allá. Nos damos cuenta de que podemos establecer tracciones en las tres caras de las direcciones básicas, y cada una de esas tracciones va a tener a su vez sus componentes, ¿no? Es decir, la tracción en la dirección Z tendrá componentes en X, en Y, en Z. ¿Sí? No es que solamente tiene una sola componente, ¿no? Sino que a su vez tiene varias componentes. En este caso, como les decía, era la tracción en la dirección normal sobre la que estamos exhibiendo nuestra tracción, ¿no? Nuestro esfuerzo. Al final es un esfuerzo de tracción. Entonces, estamos claros. Y como es, por eso les digo, nosotros podemos establecer con esto una matriz que la vamos a llamar con la T mayúscula manuscrita, que va a tener las componentes de la dirección X, la componente X. La componente X en la dirección Y, la componente Z en la dirección Z. Entonces, si ustedes quieren, la dirección X sería esta columna, componente Y en la dirección X, la componente Z en la dirección X. Entonces, esto que estaba poniendo acá, si ven como una línea, lo puedo escribir acá como columna. Eso ya es nada más que cómo se arregla la matriz, ¿no? Lo mismo, componente Y en la dirección Y, componente Z en la dirección Y, componente Z, perdón, componente Y en la dirección Z y componente Z en la dirección Z. Entonces, una vez más, ustedes se acuerdan, habíamos visto que el esfuerzo, que no necesariamente utilizamos tampoco la misma letra anteriormente, verán que son letras, no es que estamos siempre una... Aquí utilizamos una T porque estamos hablando de una tracción, ¿no? Necesita 9 componentes para representarse, y esas 9 componentes se ordenan dentro de una matriz. Entonces verán que esto ya no es un vector, ¿no? Ustedes dirán, bueno, es que este de acá es un vector, juntamos 3 vectores. Bueno, podemos pensar un poco así, ¿no? Pero en realidad estamos entrando ya a otro formalismo, que es el formalismo de los tensores. Ahora, ¿cuánto necesitamos verdaderamente conocer de las matemáticas de tensores? Pues bueno, la ventaja es que estos tensores se ordenan como matrices, y pues las reglas de las matrices que ya sabemos, pues también funcionan, ¿no? Si las multiplicaciones. En realidad, la verdadera matemática tensorial nueva es cuando hacemos la derivación respecto a un tensor, que es obviamente aquí no lo hacemos, sino que se llaman las derivadas variante y covariante. Ahí sí verdaderamente, digamos, ya necesitamos unas matemáticas nuevas, pero eso nosotros no llegamos, ¿no? Eso pues lo podrán hacer si en algún momento van a hacer un curso más profundo de sismología, nada más por mostrarles algo. El siguiente paso en la sismología, por ejemplo. Entonces recuerden que el objetivo final de la sismología, a veces la gente se olvida, el objetivo final de la sismología es llegar a un momento a predecir los sismos, ¿no? Todavía estamos lejos, pero pues hay avances se han hecho, ¿no? Entonces por eso se han generado libros como este, ¿sí? Un libro famoso, Quantitative Seismology, de los autores Aki y Richards. Aki es alguien de origen japonés, ¿no? Pero bueno, ya nacionalizado estadounidense, ya fallecido. Entonces, este es un libro, sí, que, pues bueno, necesita para su comprensión de un lenguaje tensorial. Ustedes han hecho un curso previo de tensores, ¿no? Entonces, les digo, si en algún momento, pues, tal vez continúan su formación, van a hacer una maestría en sismología específicamente, un doctorado, pues pasarán por las matemáticas más profundas de los tensores, ¿no? Ahorita simplemente les muestro, ¿no? Que de nuestro libro básico, este que les sugerimos al inicio de la clase, pues hay otros pasos más, ¿no?
Hay algunas demostraciones inclusive, ¿no? Siempre les van a referir acá, ¿no? Ese libro que les mostré de Richards, perdón, de Shearer, algunas cosas no se pueden demostrar desde las bases, ¿no? Hay que ir a un lenguaje más formal, pero como siempre, nosotros también estamos en una formación de ingeniería de pregrado, no es cuestión de ponernos a hacer todas las matemáticas, porque si no nos quedaríamos sin ver las aplicaciones, nosotros también necesitamos ver aplicaciones. Pero al menos, digo, esta estructura básica tiene que estar dentro de su formación, porque tarde o temprano van a abrir un paper, un artículo, van a ver esto y tienen que tener una primera idea de lo que se trata, aunque luego, como les digo, sus caminos profesionales les lleven por otro rumbo, ¿no? La idea aquí de una formación de pregrado es precisamente sentar las bases para que en un futuro ustedes puedan decidir, ¿no? Bueno, voy por acá, voy a ver esto. Entonces, el lenguaje de los tensores. En este caso hemos escrito un tensor de tracción. Ahora habíamos puesto tensor de esfuerzos como título general, ¿no? Pero vamos a llegar un poco hacia allá. Entonces, la siguiente fase, esto es que estuviéramos estar escribiendo estas matrices cada vez, es un poco engorroso, ¿no? Al final son matrices, pero la idea de esto es desarrollar un álgebra, ¿no? Algo más compacto, una notación más compacta. Estoy buscando el borrador. Pero ustedes pueden ver que la idea en sí subyacente parte de esta noción, ¿no? Que tenemos un cuerpo, ejercemos tracciones, esas tracciones se descomponen en sus componentes y necesitamos 9 componentes para expresar eso. Esa magnitud física, ¿no? O sea, ya no es un vector, esto ya no, ya se da un paso más allá del vector, ¿no? Entonces, seguimos, ¿verdad? Porque la idea ahora es, como siempre, hacer un poco de espacio. Y les digo, ¿no? Si es que, por ejemplo, algún matemático ve esta introducción así de los tensores, alguien que estudia realmente matemáticas, pues, no, esto no es un curso de matemáticas, ¿no? La definición matemática de espacios tensoriales es mucho más formal, pero, les digo, hay que adaptarse a la formación que estamos haciendo. Nosotros somos ingenieros en geociencias, ¿no? No somos matemáticos. Matemáticos, cuando ven esto, ven ya desde otra abstracción, ¿no? Los físicos igual, ¿no? Pero nosotros necesitamos siempre espacios. Entonces, una vez más, verán que toda esta introducción está tomada del libro de Shearer, ¿no? De Introducción a Sismología de Shearer. Por si luego quieren ir a seguir viendo un poco entre lo que hemos visto aquí y avanzar un poco, ver las otras ecuaciones. Por si acaso, ¿no? Está tomado de ahí. No estamos... La idea aquí siempre es, digo, mostrar las fuentes, ¿no? Para que ustedes luego puedan seguir avanzando en su estudio. Seguimos el libro de ahí que habíamos hablado al inicio. La idea de esto es que nosotros podemos comprimir mucho más esta notación, ¿no? Y podemos definir nuestro tensor T como un TXX, TXY, TXZ, T, simplemente contraer la notación, ¿no? Porque si ven que es muy engorroso así, acá pondríamos un YX, un ZX, un TY, un TYZ, un T, YZ, un T, ZZ. Lo siguiente que habíamos visto también, recuerden el semestre anterior en geodinámica, es que estas tracciones se expresan en forma de pares, ¿no? Entonces, ¿qué habíamos visto? Que la tracción XY, por ejemplo, tiene que compensarse con la tracción YX para evitar que el cuerpo o que se genere una rotación, ¿no? ¿Verdad? ¿Verán eso? Les digo, son conceptos que no sé qué tan frescos estén, sobre todo para los que vieron el semestre anterior. Yo sé que algunos lo han visto después de un buen momento, pero
También por eso les insisto que pueden ir a ayudar este momento a refrescar todos esos conocimientos, ¿no? Bueno, pues teníamos componentes pares, la una era x y y la otra era y x. Si esas no serían iguales, lo que sucedería es que se generaría un torque que haría que el cuerpo rote, lo cual obviamente no sucede. Y eso indica ¿qué cosa? De que en realidad no son 9 componentes, sino que ahí tenemos una simetría, ¿no? La componente XY es igual a la YX, por ejemplo. Y hay muchas menos componentes que necesitamos en la expresión de nuestro tensor, ¿no es cierto? Ahora, la idea de esto, obviamente, es también llegar a una aplicación, porque esa es también la idea. Vamos a ver simplemente matemáticas. Nada más que para llegar a la aplicación podemos ver algo un poco más, a una escala más pequeña, es decir, más que escala, a una dimensión más sencilla, que sería en 2 dimensiones. Esto se cumpliría para las 3 dimensiones, ¿cierto? Entonces, recuerden, ¿no? Estas componentes, la XY es igual a la YX, la ZX es igual a la XZ. En realidad, ¿cuántas componentes necesitábamos? Necesitábamos las 3 diagonales y estas 3 de acá. Necesitamos 6 componentes para describir a este tensor. En realidad es como les digo, es un esfuerzo, ¿no? Es un esfuerzo específico que le estamos llamando tracción. La idea es utilizar los conocimientos que ya comenzamos a ver en geodinámica, ¿no? Sí, es un curso que continúa un poco lo que ya vimos anteriormente. Luego, ¿cuál sería nuestra primera? Podríamos plantearnos una... Sí, yo creo que podemos ya plantearnos una primera aplicación de lo que estamos haciendo. Y en este caso, como estamos, como digo, empezamos un poco el curso, quisiera volver al texto que habíamos mencionado originalmente. ¿Dónde estaba? Para un poco guiarnos de lo que estamos viendo, ¿no? Porque ahora mucho más en su formación virtual, pues la idea es que ustedes tengan muchos materiales que les pueda servir de apoyo y de lectura, sobre todo. Verán que la idea básicamente de un curso virtual es que uno tiene que leer bastante. Esa es la idea, ¿no? En los cursos normales esa lectura se reemplaza un poco por las clases, por los ejercicios, por las salidas de campo. Pues nada, en un curso virtual, pues ahí es la labor de leer bastante. Para leer, pues hay que saber lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, nada más, no es algo que yo voy a hacer comúnmente, volver al libro, porque la idea es mostrarles, pero para que vean que estamos siguiendo un poco de ahí y tengan el respaldo luego, ¿no? En esta primera clase al menos. Entonces, sí, ¿no? Estamos aquí. El tensor, inclusive el título, ¿no? ¿Se ve? Tensor de tensiones, stress tensor, ¿no? Se ha hablado un poco de lo que está acá. Y en el caso que les quiero mostrar, pues, planteemos un poco, hicimos en 2 dimensiones. Supongamos que tenemos esta simplificación adicional. Tenemos un tensor de tracción de la forma de XX, de XY, de XY, de YY. Y los valores que nos dan para esos esfuerzos son menos 40, menos 10. Este tiene que ser menos 10, ¿no? Verán. Este es menos 10, el de acá tiene que ser menos 10. Y
Para tener una idea, son valores reales que se miden, ¿no? en megapascales. Entonces, lo que me dice aquí el problema es, igual les voy a traducir un poco para tener un poco la traducción. Calcular eh, las fuerzas, aquí entonces verán, ¿no? De fuerzas ya van a ver que no están así, pero va a escribir, calcular las fuerzas que actúan en una falla orientada 45 grados en el sentido horario desde el eje X. Entonces, ¿cómo vamos a calcular estas fuerzas? Entonces, ahí es la aplicación que nosotros vamos a ver. Para calcular la fuerza, para calcular cómo este tensor de esfuerzos específico actúa en una falla orientada a cierta dirección, lo que necesitamos hacer es una simple multiplicación vectorial. Verán que esta parte, como les digo, no es muy común, no les voy a mostrar mucho del libro, pero vale la pena aquí para que ustedes vean que estamos siguiendo esto y después puedan volver al libro, puedan avanzar, porque es algo que me parecía que estaba quedando un poco de lado el semestre anterior, ¿no? De que ustedes solo se quedaban con esta clase. Pues no, verán que detrás de eso hay todo un material que en nuestro caso son libros. O sea, básicamente la formación de ingeniería requiere de libros, entonces no podemos tener pequeños folletos para cada clase, ¿no? Entonces, por eso mostrarles al menos que lo que estamos haciendo tiene un fundamento. Entonces aquí simplemente lo que tenemos que hacer es multiplicar el tensor de tracción por la dirección normal. Vamos a hacer una multiplicación matricial y vamos a obtener el resultado. Obviamente, para entender un poco el ejercicio también necesitamos un gráfico, ¿no? Entonces, el gráfico que también acompaña el ejercicio. Entonces, ahí está el gráfico. Bien. Tenemos, esta es la dirección X, y pues nos dice que la falla va por acá. Bueno, ahí es, el gráfico en este caso ya tiene calculado algunas otras cosas más, que nosotros vamos a llegar, pero siempre nos interesa comenzar entender desde lo básico, ¿no? Entonces verán que lo que sí quiero que vean es que en el gráfico en ningún momento aparece dibujado o graficado este tensor T, ¿no? Verán. ¿Sí? Eso es algo fundamental, conceptualmente importante que deben comprender. ¿Sí? Que el tensor, una vez más, no son varios vectores que yo los pueda dibujar por aquí, por allá para representar. ¿Sí? Claro, verán, aquí no aparecen, ¿no? Aparecen unos vectores que son los resultados que vamos a tratar de obtener. Pero si ustedes ven el tensor en sí, pues no se dibuja aquí, ¿no? ¿Verdad? Esa es la diferencia conceptual, ¿no? Entre un vector, que sí es una flecha, un segmento dirigido que lo podemos dibujar, sea en 2 o 3 dimensiones, a un tensor, que es un concepto ya más abstracto, que no tiene necesariamente una representación gráfica directa, ¿no? ¿Verdad? Eso es importante. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos calcular? Pues lo que necesitamos calcular es este vector normal, la dirección, en otras palabras. Esa dirección de ahí, que claro, acá en el libro ya les ha puesto así, ¿no? 1 raíz de 2, 1 raíz de... ¿De dónde sale eso? Es lo que necesitamos observar. Y entender, ustedes quieren, un poco cuál es esa dirección.
y de dónde salen estos valores que tenemos acá. Entonces verán más o menos, por eso no les voy a mostrar más del libro, porque la idea es que luego ustedes vayan, revisen de ahí y avancen más. ¿Sí ven? Entonces, recuerden el número de horas que necesitan dedicarle a esto. Entonces les muestro que tienen todos estos respaldos, ¿no? Ahora, bueno, es decir, el problema ahí es el idioma, ¿no? Que no, bueno, ahí sí, pues tenemos también la otra, nuestro reto como dentro de nuestra formación, en las formaciones de ingeniería, pues sí, tarde o temprano, muchos de los materiales a los que tenemos que acceder están en inglés, ¿no? Por eso también la idea de hacer la clase, para hacer una primera traducción de esa formación. Entonces ya había dibujado por acá 45 grados, ponemos que esta es la falla. Entonces recuerden que necesitamos, en realidad nosotros calcular acá, necesitamos calcular un vector de dirección, vector de director, que sea qué cosa, perpendicular a la dirección que nos interesa. La dirección que nos interesa es la dirección de la falla. Entonces nuestro vector, si ustedes quieren, que le voy a llamar Tn, ¿no? O sí, perdón, n nada más, ¿no? N es la atracción. Nuestro vector n, director, es ese vector el que tenemos que calcular. Entonces, para eso, pues necesitamos ya un poco de geometría simple, de trigonometría simple, pero pues siempre lo podemos calcular. Recuerden que estamos trabajando en 2 dimensiones, entonces tenemos que dar 2 componentes de ese vector. ¿Cuál es ¿cuál es la mejor forma? Pues una vez más, aquí hay varias posibilidades, ¿no? Generalmente lo que solemos hacer es que, bueno, este vector puede estar aquí, en cualquier parte de esta falla, ¿no? Pero quizá conviene dibujarla acá, ¿no? ¿Ven? Esto es 45. ¿Por qué? Porque ahí podemos ver el problema de manera más simple, ¿no? Voy a dibujar con el mismo color. Este es mi vector. Pero no, este puede estar en cualquier punto de la falla, ¿no? Es una dirección nada más. Entonces, ¿para qué me sirve esta vez? Porque, bueno, aquí ya puedo ver que esto es más fácil, ¿no? Este es el eje X, este es el eje Y. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que simplemente descomponer este vector en sus componentes X y Y. Y para descomponer, ¿qué necesito? Pues necesito simplemente el ángulo que forma esto con el eje X. Pues, ¿cómo obtengo ese ángulo? Pues nada, recuerden que todo esto vale 90. Esto es perpendicular a la falla. Si esto vale 45, esto tiene que valer 45 también. ¿No? Y con esos 45, pues, ya puedo calcular las 2 componentes de mi vector n. Ahora, ¿cómo calculo esas componentes? Necesito esta longitud. ¿Cuánto vale esa longitud? Esta longitud de acá. Verán que es un vector director. Recuerden su curso básico de física, vector director, la magnitud es 1. Es un vector unitario, ¿no? Simplemente me da una dirección. ¿Verdad? Es como siempre, ¿no? Si hay preguntas, sobre todo, supongo a veces no es tan clara la escritura, no tenemos todo el espacio. Pero verán que sobre esto ya irá el ejercicio que les vamos a proponer mañana. Hoy les dejaré un poco ya indicado qué es lo que vamos a hacer, pero va a ser sobre esto que estamos haciendo aquí. Entonces, por eso necesito que, si ya se van generando preguntas, sobre todo cómo voy a obtener ese vector n, pues que por favor me hagan conocer, ¿no? Es que tenemos dudas. ¿Estamos claros? ¿Verán cómo tuve esos ángulos? Esto vale 1, es un vector unitario, un vector director.
Y nada, una vez que tengo esto, pues bueno, como tengo las componentes, ahora nada más necesito un poco de espacio, como siempre aquí. Bueno, tengo que borrar esto. La componente X, yo puedo tenerla como hipotenusa por el coseno de 45, ¿no? ¿Verdad? Componente X, perdón, esta X, hipotenusa por el coseno de 45. Y la componente Y, la hipotenusa por el seno de 45. Obviamente, como el ángulo es de 45, en este caso, el seno y el seno son iguales, pues van a tener el mismo valor. Y si se fijaban un poco en la referencia del libro, pues los escribía en forma de número racional, es decir, 1 sobre raíz de 2, ¿no? Podemos utilizar o podemos utilizar la calculadora. Eso ya es una forma de escribir. Entonces ya tengo mi vector n con sus dos componentes. Una vez más, puedo poner esto como valor, como número decimal. Ahí, bueno, tenemos la posibilidad de poner seguramente, vamos a poner como número decimal, ¿no es cierto? Entonces, poner el seno de 45. Si ponemos esto como un número decimal, pues esto más o menos me da 0.707, ¿no? Verán que igual los signos también son importantes, ¿no? Verán que si este es el eje Y y este es el eje X, el momento que hago este desplazamiento, las dos componentes son positivas, ¿no? Por si acaso, ¿no? También es importante el signo de las componentes. Es importante su valor, seno de 45, coseno de 45, pero también es importante su signo. Eso, el signo donde veo, pues de aquí del gráfico, ¿no? ¿Verdad? Para acá está el eje X. Entonces saco la componente, va a ir hacia acá, positiva. Saco la componente de n, va a ir hacia acá, positivo. Las dos son positivas. Y con eso ya he formado mi vector director. Y lo que me pregunta es calcular las fuerzas que actúan, ¿no? sobre la falla en esta dirección. Entonces, en realidad, por eso les decía, verán que estaba, por eso inclusive también les mostré el texto del libro mismo, ahí hablaba de fuerzas, force, ¿no? Pero hay que tener un poquito más de precaución ahí, porque una vez más, el lenguaje a veces con el que hablamos no es necesariamente un indicativo de lo que vamos a obtener. ¿Por qué? Porque en principio diríamos fuerzas, lo que vamos a obtener es algo en newtons. No, en realidad lo que vamos a obtener son igual valores de tracción, ¿sí? Es decir, valores en megapascales. ¿Por qué? Porque verán que esto está en megapascales, esto no tiene unidades, ¿no? El vector unitario no tiene unidades. O sea, vamos a multiplicar un vector unitario por el tensor de tracciones. Y eso nos va a dar, obviamente, dos valores de tracción en las dos direcciones del espacio en las que estamos trabajando. Entonces, ¿estamos claros? Pues lo que me pide, ¿no? Calcular, por eso digo, calcular las fuerzas, ¿no? Entonces, verán. Entonces, esta palabrita fuerzas no quiere decir que vamos a tener newtons. No, vamos a tener las componentes de la tracción en la dirección X y en la dirección Y. ¿A partir de qué? A partir de este tensor de tensiones. Entonces, ¿qué representa al final este tensor de tensiones? Porque verán que no se dibuja eso ahí, ¿no? Pues bueno, representa el estado de elasticidad del cuerpo, cómo reacciona elásticamente el cuerpo, ¿no? Tiene esa representación, ¿no? Eso representa el tensor. Pero de aquí no es que yo pueda decir, esta es la fuerza en X, esta es la fuerza en Y. No, cuidado, ¿verdad? Justamente, ¿no? ¿Verdad? No es que pueda sacar esto y decir, miren, esta es la... No, ¿por qué? Porque depende justamente de la dirección en la que esté analizando el problema. La tracción depende mucho de la dirección. En este caso he escogido una dirección simple, que es la dirección perpendicular a esta línea de falla, por ejemplo. Pero yo puedo escoger cualquier dirección, ¿no? Entonces,
La ventaja es que ya las matemáticas, una vez que hemos aprendido un poco el asunto, pues las matemáticas, el álgebra, se reduce a las matrices, ¿no? Lo reducimos a las matrices. ¿Qué me dicen qué cosa? Que las componentes de mi vector en la dirección n las voy a obtener multiplicando. Aquí obviamente verán que son matrices, ¿no? Entonces aquí hay que tener cuidado, aquí no hay conmutatividad, ¿no? No es conmutativo. Entonces lo que tenemos que multiplicar es el tensor T por el vector n. ¿Puedo hacer a la inversa? Verán, no se puede, ¿no? Porque si fuera a multiplicar es fila y aquí tengo columna. No funciona, ¿no? Verán que lo único que funciona es esta. O sea, esto cuidado, ¿no? No es n por t, ¿no? Si aquí son matrices, ahí no es conmutativa la multiplicación. Pues tengo que multiplicar menos 40, menos 10, menos 60, por el vector 0.07. Multiplicación básica de matrices, ¿no? Entonces, la tracción en la dirección n va a estar determinada por fila, columna. Ahora igual, aquí pues, sé que tienen ustedes calculadoras con matrices, etcétera, pero bueno, han hecho varios cursos sobre eso, pero que no se hayan olvidado. La primera componente sería menos 40 por 7.07 por menos 10 por, pues fila por columna, ¿no? Y ahora fila, ¿no? Menos 10 por 7.07 menos 60 por 7.07. Multiplicación de matrices, ¿no? Fila por columna. Y bueno, esas operaciones ya las podemos hacer con una calculadora, ¿no es cierto? Como siempre verán, si hay dudas, insisto, algún ejercicio similar que les voy a pedir que ustedes hagan el día de mañana, ¿no? No el mismo, ¿no? Algo similar, por eso necesito que esté claro cómo obtuvimos el vector director y cómo hacemos estas operaciones. De todas maneras, para el ejercicio de mañana, les decía, para los que no han hecho estos cursos virtuales todavía conmigo, la idea es generalmente hacer esto en forma de un foro. Eso quiere decir que ustedes pueden ver las respuestas que han puesto los otros compañeros. Eso, por ejemplo, me ayuda a mí en el hecho de que con eso estoy seguro de que no van a poner exactamente lo mismo, ¿no? No van a hacer simplemente una copia, ¿no? Porque ya todos vamos a ver, ¿no es cierto? Y la otra cosa, en cambio, es que, sí, la idea es que hay un trabajo colaborativo, ¿no? En estos. Ahora, ¿cómo se establezca entre ustedes? Pues yo sé que muchos están a lejos, ¿no? Pero seguramente pueden haber algunos que están más cerca, pueden ayudar, preguntar entre sí, aclararse dudas. Es la otra manera en la cual podemos avanzar en esta etapa de emergencia que tenemos por la pandemia, ¿no? Esa es la idea, más que simplemente, porque también cada uno puede enviar su trabajo y solamente lo puedo ver yo, pero ahora obviamente bueno, el primero que envía su trabajo pues tiene más riesgo porque tal vez se equivocó, etcétera. El siguiente ya vio, corrigió algo. Como toda forma de calificación, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Seguramente en el examen, pues ahí establezcamos que el que envía primero, pues tendrá una mejor nota, etc. Pero esto es sobre todo para los que no han trabajado, ¿no? Mañana les pediremos que hagan un ejercicio y lo suban, ¿no? Pero en un foro de tal manera que todos puedan ver ir viendo esas respuestas, ¿no es cierto?
e ir inclusive pues mejorando y comentándolo. La otra cuestión ahí sí también es importante, pues, si no hay muchas preguntas hoy, puede ser que mañana sí las haya. Ahí sí hay que ser un poco, ahí sí categórico de, por favor, las preguntas, ustedes ven que en el aula virtual tenemos una zona para preguntar, ¿no? Para poner inquietudes. Pues es por ahí que tienen que poner las preguntas, ¿no? Porque desde ya les insisto, yo no voy a responder preguntas en el correo electrónico. Esto en vista de que uno de los grandes problemas que tuvimos el semestre anterior, que también nos llamaron la atención, es que hay muy poco uso de la plataforma, ¿sí? La mayor parte de personas no usan la plataforma Moodle y eso nos da como un registro de que no estamos haciendo mucha actividad ahí. ¿Por qué? Porque hay muchos que envían correos electrónicos y toda la actividad se centra en los correos electrónicos, ¿cierto? Entonces, eh, eso, por favor, tomarlo en cuenta para las preguntas. Si hay preguntas, dudas, pues por favor ahí tenerlas. eh, Yo igual no puedo exactamente decirles a qué horas les puedo poner el ejercicio mañana, trataré de hacerle a la primera hora, pero por ejemplo mañana a las 10 tenemos ya una reunión, entonces, pero la idea es que tengan el tiempo suficiente para hacer ese ejercicio. Obviamente verán que también hay un orden en nuestras materias, eso también hay que tener en cuenta. Verán que hay materias impares, perdón, las materias, los semestres impares están en la mañana, los semestres pares están en la tarde. Eso quiere decir que el deber también lo debemos poner a las horas de la tarde, ¿no? Entonces esa es otra cuestión. También, por favor, también está, casi me olvido de decirles, pero, ¿no? ¿Por qué? Porque sí, yo les puedo poner ahí en la mañana, pero la idea es que nuestras horas de trabajo para esta materia están en la tarde. Y a partir de ahí, pues contaremos el tiempo suficiente para que ustedes puedan hacer. Y sí, o sea, yo sé que puede haber dudas a cualquier hora, son actividades asincrónicas, pero esto sí nos han pedido que por favor se utilice más la plataforma, o sea, y hay una serie de cuestiones que queda registrado, es lo importante, y queda registrado de que se ha interactuado, se han llevado a cabo respuestas, que en cambio si solamente mandan por mail, pues eso básicamente es como que no se ha hecho ningún trabajo, ¿no? Bueno, había una pregunta, ¿cómo funciona el foro? Sí, se pueden subir imágenes, sí, obviamente se pueden subir justamente cualquier documento, Word, ¿no? Imágenes, fotos. Yo básicamente siempre recomiendo que suban PDFs, porque el problema de las imágenes a veces es que se suben y se hacen enormes y no se puede leer bien. Si suben documentos en Word, a veces el momento de leerlos igual se desordena. Pues, generalmente ahí la recomendación es que hagan un PDF y lo suban. Sí, entonces es una pregunta en el... Se puede subir, ¿no? Se puede subir, justamente. Esa es la idea, ¿no? Si, por ejemplo, les digo, unos compañeros lo que hacían era, hacían una pizarra, le tomaban una foto, eso lo ponían en un documento y lo subían. Otros directamente escribían a mano en una hoja de papel, le tomaban una foto y lo subían. Ahí también, por favor, insistirles que sí tiene que haber, sí, es un poco legible, ¿no? Yo sé que una vez más, nosotros tenemos escáner, pero eh, creo que la mayor parte tenemos todos a mano smartphones que nos permiten hacer un escaneo más o menos decente de los trabajos que hagamos, ¿no? Bueno, otros saben el trabajo de escribir las ecuaciones en Word, pero bueno, eso es más complicado, ¿no? Aunque se podría hacer. De hecho, se puede escribir directamente en el foro en LaTeX, ¿no? Pero bueno, por si acaso, ¿no? Escribir directamente todo esto en LaTeX ahí en el foro, pero tampoco queremos. Entonces, esos detalles verán, por favor, sobre todo para las preguntas, como digo, porque si no hay muchas preguntas hoy, yo sé que después del momento de ver el ejercicio, ahí vendrán preguntas. No es por no contestarles por el correo electrónico, es porque nos han insistido de que debe haber más uso de la plataforma porque eso queda registrado ahí como clase, ¿no? Está haciendo una clase, porque si no, si en algún momento nos hacen una revisión de nuestros trabajos, nos decir, bueno, ¿y dónde está el trabajo que hizo con los estudiantes? ¿Cómo contestaba preguntas? Bueno, algunas tal vez en la clase, en esta grabada,
Pero eso ya es una primera, como les digo, evaluación externa que nos hicieron al uso de la plataforma el semestre anterior. Pero hay muy pocas, los estudiantes casi no preguntan en la plataforma. O está todo muy claro o están respondiendo por otro medio. Entonces, sí, muchas veces respondíamos por correo electrónico. No, eso no se puede hacer porque ese es como que, pues, no existió esa interacción entre el estudiante y el profesor, básicamente. ¿Sí? Entonces, es insistencia. Bueno, vamos terminando el ejercicio. No sé si vale la pena encender. No sé, ahí la luz en cambio hace un brillo ahí. No sé. Creo que todavía es visible, ¿no? Sí, porque si en cambio si enciendo esto, hace un brillo ahí. Entonces, verán, hago la multiplicación y obtengo finalmente mi vector de dos componentes, que como les digo, no necesariamente son fuerzas. Bueno, la operación la pueden hacer ustedes. Me va a quedar algo como menos 35.4 y menos 49.4 megapascales. ¿No? Entonces, ¿qué serían qué cosa? Las componentes de la tracción en la dirección X, ¿no? Y la componente de la tracción en la dirección Y. En este caso, ustedes ven que resultan valores negativos, ¿no? Que también nos dan una direccionalidad. Entonces verán que como les digo, estos valores no estaban dentro del tensor. No era simplemente decir, esta columna, no, estos salieron de una multiplicación. Y esa es la ventaja de describir nuestro medio elástico mediante un tensor, ¿no? Que en cualquier dirección que queramos calcular la tracción o el esfuerzo después, el estrés, simplemente tenemos que multiplicar este tensor por la dirección. Lo hicimos en 2 dimensiones, también se puede hacer en 3 dimensiones, ¿no es cierto? Entonces, es bastante... Una vez que tenemos la herramienta, el único problema es determinar esa dirección que va a ser el ejercicio que seguramente les ponga el día de mañana, ¿no? El problema será determinar la dirección. ¿Sí? Un poco de geometría básica para determinar la dirección, el vector n, y luego, pues bueno, hacer la multiplicación para tener la respuesta en megapascales. Pero como les digo, también es importante entender qué significa cada uno de estos valores, ¿no? Pues verán, ¿no? Este es 25.4, que me indica que se está ejerciendo una fuerza por unidad de superficie, ¿verdad? Es una fuerza por unidad de superficie de 35.4, dirección negativa, sería hacia acá, y menos 49.4, dirección negativa, en toda la falla, ¿no? Verán que esa es la idea. Entonces, esta no es una fuerza que está localizada en un punto, ¿no es cierto? Esta es una fuerza que se extiende a lo largo de cualquier punto de la falla. Es decir, que si yo voy con un método para medir fuerzas por unidad de superficie, puedo utilizar un método por ejemplo, un dinamómetro. En cualquier punto de esa dirección de la falla, yo tengo que encontrar estos valores, ¿no? Es otra cosa importante, ¿verdad? ¿Qué diferencia esto a las fuerzas puntuales con las que ustedes empezaron a trabajar esto en física 1, ¿no? Para que nos ha dado algunos pasos para llegar acá? Entonces, esta no es una fuerza que esté ubicada en un punto a tantos metros de la falla, ¿no? Lo que quiere decir esto es que en cualquier punto de esta falla sobre la que estoy trabajando, sometida a este campo de esfuerzos, de tracción, yo voy a encontrar estos valores, ¿no? Entonces yo puedo medir aquí, 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 aquí. En cualquier punto de esa falla me tiene que dar lo mismo. Obviamente ya en el caso real, pues esto nunca va a ser exactamente lo mismo, ¿no? Porque pues nunca tengo fallas en forma de línea recta totalmente en la naturaleza. Pero esta es la base, como les digo, de la... Hacemos esto como una pequeña aplicación. En realidad lo que necesitamos luego es el lenguaje tensorial para aplicar a las ondas. Allá es donde queremos llegar. Pero de todas maneras hacemos esta primera pequeña explicación o aplicación
para entender un poco el manejo de estas magnitudes que son los tensores. Entonces eso, yo creo que hasta ahí, entonces verán sus tareas, ¿no es cierto? Volver a revisar esto, volver a revisar la bibliografía. De aquí hasta que logre subir el video, tendrán ya el video disponible también. Si lo quieren volver a revisar, que también sería importante. Entre las tareas que las tendrían que cumplir hasta mañana en la tarde, en la cual suba el ejercicio. Nada más que eso sí quedemos, como les digo, claros sobre el horario para subir el ejercicio, porque sí, yo podría ponerlo, no hay ningún problema, mañana en la mañana, pero la idea una vez más es que ordenemos también nuestro tiempo, que tengamos un orden en el tiempo para que nuestro trabajo sea más óptimo. Entonces, es por eso que lo que nos hemos puesto de acuerdo con el otro profesor de sexto semestre, que es Bruno, en hidrogeología. Entonces dije, Bruno, voy a utilizar lunes, miércoles y viernes de 4 a 6 para las actividades sincrónicas. Entonces, entendemos que también podemos utilizar estas mismas horas para las actividades asincrónicas. Es decir, yo le subiré el ejercicio a partir de las 4 de la tarde de mañana. Ahora, si ustedes lo realizan a esa hora, de todas maneras tendrán 24 horas, ¿no es cierto? Tendrán toda la tarde, la noche, se van a trabajar un poco en la noche, y toda la mañana del día siguiente para que puedan resolver el ejercicio. Esto les digo porque yo sé que no están tomando solo esta materia, ¿no? Por si acaso. Yo sé que están tomando otras, y por eso no ves la insistencia de que verán que pues, tomaron bastantes materias. Bueno, aquí, a ver, ¿no? Que necesitan bastante tiempo para la dedicación. Obviamente mientras estaban dentro del número de créditos era totalmente legal lo que estaban haciendo. No era ilegal, pero no era recomendable. Entonces, eso sobre la utilización, por favor, del tiempo, para que tengan una idea. Y no creo que hay nada más por el día de hoy. Si no hay más dudas, entonces, para más bien ya luego proceder a parar la grabación y pues bueno, subir el video al canal y poner entonces verán que toda la interacción por la plataforma, ¿no? Lo que sí me percaté es que todos están dentro de la plataforma, ¿no? Por si acaso. ¿Sí? Todos los que están presentes en el curso están ya inscritos en la plataforma, tienen acceso. Nadie tampoco me ha preguntado, hay otros compañeros que sí tenían problemas, pero en el caso de ustedes, en mi materia al menos estaba todo correcto. Eso, entonces, si no hay más dudas, por favor, quedamos hasta ahí. Entonces, estén pendientes mañana, 4 de la tarde, para que esté a disposición el ejercicio y que tengan el tiempo para resolverlo. Listo, entonces quedamos hasta ahí. ¿No hay más preguntas? Hasta mañana, entonces.